para poder ungirlo, y llevaban todas las especias que ellos acostumbraban para ungirlo. Y en ese momento, el hortelano, ellos creían que era el hortelano, salió justamente a recibirlas y le dijeron: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. No está aquí, pues ha resucitado. Las mujeres estaban asombradas de esta noticia y no podían entender correctamente cómo era que había resucitado. Y mientras hablaban con el hortelano, pensando que era el hortelano, en realidad el hortelano era el que cuidaba el jardín donde estaba el sepulcro, pero en realidad no era el hortelano, sino que era Cristo mismo que había resucitado. Y cuando este personaje le dijo María, y María reconoció la voz, y allí le abrazó. Y Jesús le dijo que no lo abrazara porque todavía no había llegado su tiempo, y que fuera y le dijera a los discípulos que él estaba vivo, ¿no? Y allí fue el acontecimiento tan grande y tan importante de la resurrección. Y cuando estas mujeres corriendo llegaron con la noticia de que Jesús había resucitado a los discípulos lo primero que hicieron fue no creerlo, no poder creerlo. Pero luego Pedro salió corriendo junto con Juan y fueron a ver si era esto cierto, si era así tan cierto como las mujeres decían. Y vinieron los dos corriendo al sepulcro, y cuando llegaron al sepulcro, Juan, que era más joven, llegó primero, pero no se atrevió a entrar porque tuvo miedo, tuvo temor, y Pedro llegó y se mandó adentro del sepulcro y vio los lienzos vacíos y que el cuerpo no estaba. Y allí tuvo la revelación, porque luego un ángel del Señor le reveló que él estaba vivo, ¿no? Y esto fue lo importante de esta resurrección. Vamos a mirar esta historia de la resurrección y vamos a hablar en esta mañana del espíritu de la resurrección. ¿Cómo fue este acontecimiento desde la muerte de Jesucristo, su sepultura y luego la resurrección de los muertos? Pero vamos a comenzar con un salmo, el Salmo 22 de la Biblia, versículo 11 en adelante voy a leer, y es un salmo que nos habla de Jesús en el sepulcro. ¿Qué pasó con el espíritu de Jesús allí en el sepulcro? Este salmo es muy interesante porque justamente es profético y nos está hablando de esta experiencia. Allí vamos a tratar de ponerlo en la pantalla, Fabi. Justo nos han fallado los que manejan el equipo, así que disculpen si por ahí no sale perfecto, pero bueno, hay más gente que tiene que ir capacitándose cada día para ir resolviendo los problemitas cotidianos. Dice así la palabra del Señor. Dice: no te alejes de mí, versículo 11, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Este salmo nos muestra qué pasó allí en los sepulcros. ¿Qué pasó en los sepulcros? Obviamente que la cruz era el lugar donde Satanás pensaba que estaba venciendo a Jesucristo, y cuando Jesús llega a la cruz, Satanás pensaba que le había ganado la victoria, que él había triunfado sobre el poder de Jesucristo. Pero no sabía Satanás que Jesucristo, él quería ser crucificado, ya que él se había ofrecido a sí mismo para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Satanás lo lleva a la cruz a través de todas sus huestes, a través de los demonios,
usando incluso gente que se prestó, los judíos, usando a Pilato, que tampoco fue capaz de identificarse con Jesús, a pesar de que él no encontraba ningún defecto y ninguna causa de muerte. Sin embargo, como político se lavó las manos y prefirió congraciarse con el pueblo que él pensaba que era el pueblo que lo apoyaba y castigar a Jesús, una persona inocente. Aun cuando la mujer le decía en un sueño a la noche, tú no le hagas daño a ese hombre porque es un hombre justo. Y sin embargo él no quiso escuchar la voz ni el consejo de su mujer y buscó lo que era políticamente más conveniente para su poder. Y por eso crucifica al Señor Jesucristo. Y en ese acto donde el diablo pensaba que triunfaba en la cruz del Calvario, venciendo al Salvador, pero era lo que Jesús en realidad había venido a hacer, a morir por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Y cuando entre ese viernes a la tarde, a las 3 de la tarde que él parte y su cuerpo y su espíritu lo entrega hacia el cielo, y a partir de allí su alma desciende al Hades. Y este salmo es justamente que nos habla de qué pasó con el alma de Jesús en el Hades. Toros de Bazán, perros me han rodeado, y habla de la fuerza de las tinieblas cuando estaban allí en el Hades queriendo destruir su alma. Pero él descendió específicamente al Hades porque tenía una misión en el Hades, que era quitarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Así que él descendió a las profundidades del abismo a batallar y a luchar contra mismo Satanás y contra todas las huestes demoníacas que rodeaban a Satanás. Bajó a descender y a brindarle una batalla allí en el mismo Hades, luchando contra Satanás. Y en esa batalla Jesús termina venciendo esa batalla, y al cabo de los 3 días, ya cuando amaneció el día domingo, Jesús salió triunfante y venciendo a la muerte, triunfando sobre ellos allí a través de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado es su nombre, porque estas llaves son muy importantes, porque es la llave que nos abre a nosotros una gran puerta, una puerta de la esperanza de la resurrección. Allí, un segundo pasaje que tenemos allí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice, está allí en la pantalla, sí, están elegidos los capítulos. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el versículo 18 también, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Allí se presenta Jesucristo como el vencedor, el alfa y el omega, el que vive por los siglos de los siglos y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Las tiene porque se las quitó. ¿Se las quitó a quién? A Satanás. Las llaves de la muerte y del Hades fueron quitadas y conquistadas por Cristo, por lo cual Jesucristo ganó para nosotros esta victoria y esta gran posibilidad de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, para nosotros es una luz de esperanza para los que vivimos, sabiendo que aunque muramos y aunque pasemos por la muerte, nos espera la resurrección de los muertos para la gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y aquellos que están en Cristo Jesús tenemos la doble esperanza de que nos espera la primera resurrección de los muertos, la cual es para vida eterna. Amén. Por lo tanto tenemos una confianza, y aun cuando nos toque atravesar el valle de sombra y de muerte, tenemos que atravesarlo con toda certeza y con toda convicción y con todo orgullo de saber que aunque nos toque pasar por ese valle de la muerte, lo pasamos firmes en Cristo Jesús, porque sabemos que al final del valle de la muerte, y aunque la muerte traspase nuestro corazón, nosotros tenemos la esperanza y el sello de Dios en nuestra alma y en nuestro espíritu de que el día que llegue la resurrección resucitaremos primero para encontrarnos juntamente con Cristo. Amén. Y esto nos da la seguridad de que la muerte no es el final.
¿eh? No es el final de las personas, porque la muerte es solamente un pasaje, es un momento, es un instante, es un momento que la persona atraviesa. Y luego de ese momento la persona queda libre de este cuerpo limitado, de este cuerpo lleno de debilidad, lleno de corrupción. Y su alma pasa a encontrarse con el Señor allí en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tener esta esperanza, es el libro de allí de Tesalonicense, no lo vamos a leer, pero lo voy a mencionar solamente. Dice que no tenemos tristeza como los que no tienen esperanza. Aquellos que no tienen esperanza y cuando se les muere un ser querido, les agarra una profunda tristeza, porque no hay esperanzas en ellos. Y al no haber esperanza, ellos creen que allí se acaba todo, que nunca más van a poder ver a ese ser querido, porque no hay esperanza. Pero los que tenemos esperanza, entonces atravesamos la muerte con confianza, aún con alegría. Es decir, ¿cómo vamos a estar alegres cuando alguien se nos muere? La alegría que produce la esperanza, que la persona descansa, se va a un mundo espiritual, pero que su alma sigue viva, sigue estando allí presente en conciencia. ¿Me entiende? Y en conocimiento. Por lo tanto, esa alma está esperando ese día de la resurrección de los muertos. Amén. Alabado sea el Señor. Otro pasaje interesante, Primera de Corintios 15, 26, que dice allí, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Primera de Corintios 15, 26. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Por lo tanto, la muerte en el final de los tiempos también va a ser destruida, porque ya no va a existir más la muerte. Allí cuando entremos al año, allí la muerte va a ser destruida y ya no va a poder tocar más a las personas, no va a poder tocar más a la gente durante el milenio, y a partir de allí en adelante no va a existir más la muerte para los seres humanos. Por lo tanto, esto también nos da una gran cuota de esperanza, de saber que Cristo venció. Cuando un ser humano se enfrenta a la muerte, produce mucho miedo. En este tiempo donde la muerte parecía que estaba tan cerca, y parece que están tan cerca de nosotros. Y cuando vemos seres queridos, amigos, familiares, gente conocida, gente famosa, que de repente este año 2020 ha sido un año donde el ángel de la muerte se ha llevado a mucha gente. ¿Me entiende? Quizás en otros años también se ha llevado gente, pero este año ha sido un año de mucho temor para muchas personas. Pero aquellos que vivimos en Cristo Jesús tenemos que tener la plena confianza y la certeza de que nuestro Dios es un Dios que está vivo y que Él ha vencido la muerte. Amén. Y que la muerte no va a tocar nuestros cuerpos hasta que el Señor, nuestro Dios, lo determina, cuando Él determina que llega nuestra hora. Amén. Por lo tanto, allí vivimos con plena confianza, con confianza y nos movemos con confianza, sabiendo que si nuestra hora no ha llegado, no importa lo que el diablo quiera hacer, ni que las enfermedades que rodean nuestro cuerpo, ni la muerte que toque toda la humanidad, si no ha llegado nuestra hora, a nosotros no nos va a tocar. Amén. Porque confiamos en un Dios que ha vencido la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Esa confianza nos da una cuota de seguridad y produce en nosotros una estima superior y produce a la vez en nuestro interior protección sobrenatural, ¿me entiende? Y nuestras defensas están bien activas, creyendo de que Dios está protegiendo. Amén. Una persona que se mueve así, decía un predicador de los años 1600, yo soy indestructible, decía así. Y él se manejaba y se movía de tal manera que él creía que era indestructible. Y decía, la muerte no me puede tocar hasta el último día de mi vida. Así decía, hasta el último día de mi vida yo soy indestructible. Interesante cómo vivía ese hombre, caminaba, se movía, recorrió 32.000 kilómetros a caballo predicando el Evangelio. Impresionante.
Porque él creía que era indestructible y se movía así y él vivía como se movía, como creía. De tal manera que nunca se enfermaba porque no le tocaba ninguna enfermedad. Porque él decía, yo soy indestructible hasta el último día de mi vida. Pero un día murió porque era el último día. Y él sabía que ese último día la batalla la tenía perdida, pero no la esperanza. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga así, mi esperanza está intacta, diga así. Amén. Decía Job, yo sé que si muero, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará del polvo. Porque ya Job creía en la resurrección. Aunque todavía no se había predicado la resurrección, era un misterio. Sin embargo, Job ya proclamaba la resurrección de los muertos y ya creía en lo que todavía ni siquiera se había predicado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Job ya lo creía, todavía nadie había plasmado ningún texto bíblico de la resurrección y ya Job lo proclamaba allí, creyendo en la resurrección de los muertos. Alabado sea el Señor. Por medio de la resurrección Jesús se convierte en la primicia de los que resucitan. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué es la primicia de los que resucitan? Así como creemos que Jesús resucitó, asimismo creemos que nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Cuando Jesús resucita, Él se sienta a la diestra del Padre en los cielos. Después que resucitó, se sienta a la diestra del Padre en los cielos para interceder por nosotros. Amén. Así que tenemos a alguien que intercede por nosotros. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo. Amén. ¿Alguien más ha resucitado en la forma espiritual así como Jesucristo? No. Porque todavía no ha comenzado la primicia de la resurrección. Solamente Jesús ha resucitado. Solamente Jesús ha resucitado. Todos los que mueren con Cristo, todos los que mueren con Cristo, están esperando el día de la resurrección de los muertos. Todos los que mueren con Cristo. Amén. Por lo tanto, no hay ninguna persona que pueda interceder por usted, ni tu madre, ni tu padre, ni tu abuelo, ni ningún ser que haya muerto en esta tierra, ser humano, puede interceder por tu vida. Solo Jesús, porque Él ha resucitado. Amén. Ni tampoco la Virgen puede interceder por ti. ¿Por qué no? Porque está muerta. Está muerta. Como cualquier ser humano ha muerto, esperando, por supuesto, el día de la resurrección de los muertos en aquel lugar. Amén. Y si usted osa o piensa que puede un ser querido, su abuela, su tía, su padre o quien sea, interceder por usted en el cielo, usted está simplemente hablando con muertos, lo cual está prohibido en la Biblia. El hablar con los muertos está prohibido, porque no es con los muertos con quien hablas, sino con los demonios que engañan tu vida. Por lo tanto, cuando uno empieza a entender lo de la resurrección, se le abre la mente, se le abre el corazón. El único que ha resucitado de los muertos es Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre en los cielos, intercediendo por nosotros en los cielos delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Por esto es importante comprender la resurrección, porque Él es primicia de resurrección. Significa que nosotros luego, el día que venga la resurrección, resucitaremos así juntamente con Él en los cielos. Amén. Y a ver, va a haber unos que van a tener la dicha de ¿qué? De no gustar la muerte. La dicha de no gustar la muerte. Qué lindo va a ser eso para algunas personas. ¿Cuáles serán esas personas? En el último momento, en la última década, ¿me entiendes? Esas personas, capaz que seamos nosotros, no lo sabemos. Pero si Cristo viniera ahora, dice, en un abrir y cerrar de ojos, al tocar la última trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. Así que hágame un favor y parpadea allí junto conmigo, a ver, 1, 2, abrir y cerrar de ojos. Así de rápido va a ser en donde los cuerpos van a ser transformados
Así dice la Biblia. Nuestros cuerpos serán transformados y van a adoptar la forma de un cuerpo glorificado. Sin por la muerte gustaremos de la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice la Biblia, no precederemos a los que durmieron. Primero, en primer lugar, van a ir todos los que han dormido con Cristo, esperando y murieron creyendo en la resurrección. Ellos resucitan primero para encontrarse con el Señor en el aire. Luego, nosotros los que quedemos. Amén. Así que si el Señor viniera ahora y en un abrir y cerrar de ojos usted de repente ve que la ropa de las personas que están suyo quedó sentada allí en la silla, asústese porque se quedó. Porque la realidad, si usted ve al otro que se fue, sonó, se quedó. En un abrir y cerrar de ojos, así será la transformación de nuestros cuerpos glorificados. Porque este cuerpo corruptible no puede heredar la incorrupción. Por lo tanto, es necesario que pasemos por la resurrección de los muertos. Alabado sea el Señor. Qué lindo que son estos textos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice así. ¿Está allí? Hebreos 2, 14. ¿Está atrás? Sí. Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo tanto, allí creemos que cuando Él resucita de los muertos, destruye al diablo, lo vence al diablo, queda vencido Satanás. El que tenía el imperio de la muerte queda derrotado por nuestro Señor Jesucristo al triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. Ni la muerte pudo retenerle. Por lo tanto, creemos en poder de la resurrección de Jesucristo que venció a la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte. Colosenses capítulo 2 versículo 12 dice allí también en el texto bíblico de versículo 12 hasta el 14 tengo que leer. Dice, hasta el 15, perdón, del 12 al 15. Allí vamos sumando. Dice, sepultados con el bautismo con el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. No solo venció al diablo y le quitó las llaves al imperio de la muerte, sino que también, dice la Biblia, que exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Ese triunfo de Jesús al resucitar de los muertos provoca la derrota de todo el imperio de las tinieblas. Esa derrota. Y cuando nosotros creemos en el poder de la resurrección de Jesucristo y en el poder de la cruz de Cristo, entonces recibimos de parte del Señor esa vida victoriosa que Jesús obtuvo al final de su carrera. ¿Cuántos dicen amén? A ver, aleluya. Esa vida victoriosa le otorga al cristiano un poder sobrenatural. Le ayuda a vencer a las tinieblas también. Romanos capítulo 8, versículo 11, otro versículo maravilloso de la Biblia. Dice así, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Si ese espíritu que levantó Jesús de entre los muertos está en nosotros, ¿cuál era ese espíritu? Era el Espíritu Santo, justamente. Mientras Jesús estaba en el Hades,
luchando y batallando contra Satanás y librando esa batalla y quitándole las aves al que tenía el imperio, descendió el Espíritu Santo a las profundidades del Hades y allí levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo revivió. Imagínense la explosión de luz que hubo en medio de las tinieblas cuando el Espíritu Santo descendió. ¿Me entiende? Y los demonios no pudieron retener el alma de Cristo allí en aquel lugar. Y Jesús resucitó de los muertos. Amén. Un terremoto, dice aquí en la tierra, cuando eso sucedió. Un terremoto. Y los sepulcros se abrieron, dice la Biblia. Y muchos recibieron a sus muertos vivos nuevamente. ¿Qué significa eso? Que hubieron personas que murieron así en los días anteriores a que Cristo hubiera muerto. Y cuando hubo ese terremoto, esas personas revivieron también juntamente con Cristo. Nada más que Cristo revivió en una resurrección para vida eterna y los otros simplemente volvieron a la vida. Luego, obviamente, murieron también. Pero imagínense las familias en sus casas que habían estado de duelo, de luto, de la muerte de un ser querido. Y ese día de la resurrección, de repente, vino el difunto a golpear la puerta de su casa. Imagínense la sorpresa. Imagínense. Tal fue el impacto de la resurrección de Cristo que se removió el Hades de tal manera que no pudo contener a alguno de los últimos muertos que habían entrado. Terrible fue eso. Lo tuvo que soltar. Y esos muertos volvieron a la vida. Eso está en la Biblia, hermano. Y cuando volvieron a la vida, llegaron a sus casas y hubo testimonio del poder de Dios que había conmovido todas las tinieblas abajo. De tal manera que salió a la luz la vida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, si ese Espíritu mora en nosotros, dice, vivificará nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, cada día nosotros, cuando nosotros creemos en Jesucristo y nos hemos bautizado después de haber creído, por supuesto, porque creer es parte del arrepentimiento de nuestras obras malas. Y cuando nos bautizamos, nos sumergimos en el agua como símbolo de sepultura. Por lo tanto, nuestra vieja vida queda muerta con Cristo. Pero cuando nos levantan allí de las aguas, resucitamos para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, el creyente cada día tiene que hacer morir su carne, pero a la vez revivir en el Espíritu para vivir una nueva vida según Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Esa nueva vida que vivimos tiene que ser libre de la corrupción. Por lo tanto, este cuerpo pecaminoso en el cual estamos insertos, usted tiene que mirarse hacia adentro de su vida y entender que usted por fuera es como si fuera simplemente una cáscara. La cáscara que envuelve su cuerpo. La cáscara que envuelve su cuerpo es esto que tocamos. Pero por dentro habita un alma que Dios ha perdonado, que Dios ha salvado. Esa alma está dentro suyo, envuelta en este cuerpo, limitado físicamente. ¿Por qué limitado? Porque usted no puede trabajar las 24 horas del día, su cuerpo no aguanta. No puede estar sin comer, su cuerpo no aguanta. No puede estar en diferentes lugares a la vez, su cuerpo no puede hacer porque está limitado a un espacio y tiempo. En cambio, en el cuerpo de la resurrección es totalmente distinto. Atraviesa paredes. Puede comer si quiere, pero no necesita comer porque no está limitado al hambre. ¿Me entiende? No está atado a la enfermedad. No está atado a las limitaciones humanas. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que adentro nuestro está un alma que ha sido redimida por el poder de Dios, pero ahora está potenciada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Nuestra alma está potenciada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa alma potenciada por el poder del Espíritu Santo es la que nos ayuda a poder transformar este cuerpo lleno de debilidades. Por lo tanto, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, aferrados al Espíritu Santo, podemos vencer esta carne.
limitada, debilitada, a esta carne llena de debilidades humanas, llena de pecados, llena de cosas horribles. Sin embargo, con el poder del Espíritu Santo las podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Ese pasaje de Hechos 2 que acabamos de leer está inserto justamente donde desciende el Espíritu Santo y bautiza a los primeros discípulos. Y todos comienzan a hablar en nuevas lenguas por el bautismo del Espíritu Santo. Y de eso se refiere. Si el Espíritu que habitó en Jesucristo habita en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le controla, le domina y no la carne. Por eso es tan importante vivir en el poder del Espíritu Santo, porque es lo que a nosotros nos da la victoria contra la carne. ¿Cuántos dicen amén? A ver. En tercer lugar, el Espíritu victorioso de Cristo morando en nosotros. Ese mismo Espíritu que hizo a Cristo triunfar en la cruz y darle la victoria y exhibir públicamente a los principados y a las potestades, es lo que nos otorga a nosotros, los simples creyentes, el poder y la autoridad para enfrentar a las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Un simple creyente, un simple muchacho, una simple jovencita, ¿me entiende? Que se para firme y reprende al diablo y reprende a las tinieblas. Y las tinieblas tienen que obedecerle. ¿Por qué? ¿Por la autoridad o por el poder que tenga ese joven o ese jovencito? No. Tienen que obedecerle porque se está aferrando al poder de Jesucristo en la resurrección de los muertos. Amén. Y eso es lo que hace victorioso y poderoso a los creyentes. El creyente que no tiene esta convicción adentro está limitado y atado y atemorizado por el poder de las tinieblas, por la brujería, por la hechicería, por el poder de Satanás que te hace callar, que te hace enmudecer, que te tiene esclavizado. Entonces, cuando el diablo, a través de sus demonios, atan a las personas, la única forma de ser libre es a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Corintios 15:32. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Vivir esta vida victoriosa y creer en la resurrección nos da una conciencia de santidad, de saber que todos vamos a rendir cuentas. Y si no vamos a rendir cuentas, ¿para qué cuidarnos? ¿Para qué abstenernos si no vamos a rendir cuentas? Por eso, esta conciencia de santidad nos ayuda a darnos cuenta que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos y rendiremos cuenta. Nuestra alma rendirá cuenta de todo lo que haya hecho. Por eso dice el texto, si los muertos no resucitan, entonces comamos, bebamos, total, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pero esta conciencia de santidad la produce el concepto de la resurrección. Por lo tanto, todo aquel que no quiere creer o no cree en la resurrección no tiene nada por qué abstenerse del mal. Hay gente que piensa que cuando una persona muere se acaba todo. Y no hay esperanza. Cuando una persona muere, la persona desaparece. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que dice la Biblia nos habla de la conciencia y nos habla de saber que todos rendiremos cuenta adelante de la presencia de Dios. Y que todas nuestras obras, lo que hagamos, sea bueno o sea malo, quede escrito en los cielos. Por lo cual lleva a nosotros la conciencia de la confesión también. Porque lo único que borra nuestros pecados adelante de la presencia de Dios es la confesión de nuestros pecados adelante de Dios. Es decir, que cuando usted confiesa sus pecados quedan borrados, y dice la Biblia, y nunca más Dios se acuerda de sus pecados. Por lo tanto, quedan borrados de ese libro de las obras también, porque Dios lo borra. Por eso dice, nunca se acuerda. Porque si Él se recordara y se lo sacara cuenta, significa que
está diciendo la verdad, el texto bíblico. Pero la Biblia dice, nunca más se acuerda de sus pecados cuando son confesados delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amén? Por eso es importante confesar los pecados. Por eso es importante pedirle perdón a Dios por cada cosa que hayamos hecho. Por eso es importante estar a cuenta con Dios cada día, porque no sabemos cuándo viene el Señor, ni tampoco sabemos cuándo nos llega nuestra hora de morir. Entonces hay que estar a cuenta con Dios en todo momento. Por eso, cuando uno está a cuenta con Dios, entonces nuestra vida está limpia. Y cuando tengamos que rendir cuenta, no vamos a tener nada que avergonzarnos en la presencia del Señor, porque Dios nos ha dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Los demonios se agarran de nuestros pecados para atormentarnos. Se agarran de nuestros pecados para quitarnos la autoridad. Los demonios se aferran a nuestros pecados para que nosotros no podamos tener autoridad contra ellos, para echarlos fuera. Por lo tanto, cuando nosotros le pedimos perdón a Jesucristo, no solo se limpia nuestra conciencia, sino que también le quitamos los argumentos al diablo para acusarnos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que usted peca, el diablo rápidamente, dice, de día y de noche, dice, va a la presencia de Dios a decir, a este hay que condenarlo, a este hay que castigarlo. Y así el diablo está acusando de día y de noche, dice el libro de Apocalipsis, te acusa delante de los ojos de Dios. Así que si usted en pecado quiere echar fuera un demonio, el demonio se te plantea y dice, ¿y vos qué me venís a hablar a mí? Si vos hiciste esto, esto y esto. Y allí se te cae la autoridad al piso. Porque es una batalla en el reino espiritual. Por lo tanto, cuando tú confiesas el pecado, le quitas los argumentos al diablo. Dios te perdona, te limpia tu conciencia. Pero el diablo no quiere que Dios te perdone. Por lo tanto, te va a hacer recordar. Y Él los recuerda. ¿Por qué los recuerda? Porque es su herramienta para debilitarte. Lo que tú tienes que acordarte es de la cruz de Cristo. Tú tienes que decirle bien clarito, el Señor ya me perdonó. El Señor ya me limpió. Por lo cual dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso te da la libertad y eso te da la autoridad. Por lo tanto, todo hijo de Dios tiene que aprender a aferrarse a la cruz de Cristo, a entender el significado de su muerte vicaria por nosotros y a entender el poder que tiene la resurrección de Jesucristo a cuenta nuestra. Amén. Alabado sea el Señor. Eso nos da la verdadera libertad. La sangre de Cristo nos da libertad y nos da autoridad. Dice que traemos la imagen de lo celestial a esta tierra. Primera de Corintios 15, 49, está allí. Dice, como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué es la imagen del celestial? Es la imagen de Cristo. Un creyente lleno del Espíritu Santo refleja a Cristo. Refleja a Cristo. Cuando está lleno del Espíritu Santo, la gente va a ver a Cristo, va a ver la paz de Cristo, el poder de Cristo, va a ver la sanidad en Cristo, lo va a ver en ese creyente, porque reflejamos lo celestial. Entonces, nuestra carne refleja lo terrenal, pero nuestro espíritu refleja lo celestial. Por lo tanto, cuando somos llenos del Espíritu Santo y nuestra vida está llena de Dios, refleja a Cristo. Amén. Cuando usted ora por un enfermo, allí está poniendo las manos sobre los enfermos, pero está Cristo mismo sobre usted, poniendo la mano de Cristo sobre su mano para que el poder de Dios se transfiera a través suyo a esos enfermos para ser sanados. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él dijo, no los dejaré huérfanos, no van a estar solos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es creer en el poder de la resurrección, moverse como que Cristo está con nosotros. El Cristo vivo está aquí en medio de la iglesia. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia que el Cristo está en medio de la iglesia, está acá con nosotros, su presencia, su gloria, su poder está aquí con nosotros. Uno se mueve en el temor de Dios, se mueve en esa conciencia de que Él está acá, Él está vivo, Él es real. Y si tú tienes una necesidad, tú tienes una petición hacia Él, tienes
que ponerla en las manos de Jesús, porque Él intercede por ti adelante del Padre. Amén. Conciencia del Cristo vivo. Cuando los discípulos estaban en la tierra y recién había resucitado Cristo, ellos creían que Jesús caminaba con ellos. Y cuando oraban por las personas, el Cristo resucitado te ha sanado, esa es la frase que usaban. Porque ellos creían que Jesús caminaba al lado de ellos. Pero los creyentes actuales han perdido esa conciencia y creen que Jesús está lejos de ellos. Y sin embargo Jesús, el Cristo vivo, está aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando caminamos con esa conciencia, elevamos nuestras oraciones hacia Él. Amén. Cierre los ojos por un momento. Cualquier petición que usted tenga en su corazón, quiero que mire a ese Cristo con sus manos abiertas, las manos horadadas, agujereadas por los clavos. Que usted pueda en su imaginación ver a ese Cristo vivo que está caminando en medio nuestro para llevar tus oraciones hacia el Padre. Coloca tu necesidad en las manos de Jesús. Coloca tu necesidad allí, en las manos de Cristo, para que Él lleve tu oración al Padre. Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Alabado sea el Señor. Debemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Vivir una vida santa, consciente que cada día vamos a dar cuenta delante de Dios. Vivir consciente de la resurrección, ya que la muerte nos sorprenda. Morir creyendo que resucitaremos en el arrebatamiento, o el arrebatamiento venga, seremos transformados. Debemos vivir en la autoridad y la victoria que Él nos ha dado. Vivir derrotando a nuestro enemigo y otorgarnos a nosotros el poder de esa victoria en el nombre de Jesucristo. Así debemos vivir este tiempo de resurrección, hermanos. Te invito a ponerte de pie, por favor. Colócate de pie. Colócate de pie. Quiero que cierres los ojos, levantes tus manos al cielo. El diablo quiere condenarte, pero Jesús vino a perdonarte, a limpiarte de toda maldad. No importa lo que haya pasado en tu vida, Cristo vino a limpiarte, a lavarte. Vino a llenarte de su gloria. Él quiere que la gloria de Jesús se refleje en ti, en tus ojos, en tus manos, en tu carácter, en tu persona. Quiere que la gente vea a Cristo en ti, que vea a Cristo en ti, que tú seas una hija de Dios, un hijo de Dios, que tome autoridad, que entienda en su espíritu y comprenda el poder de la resurrección, que entienda el poder de la sangre de Cristo que te ha perdonado. Y que el diablo no tiene forma de condenarte si Dios te ha perdonado. Que tú te plantes allí, adelante de las tinieblas, cuando quieren atacar tu familia, tu hogar. Y en el nombre de Jesús, eches fuera a esos demonios. En el nombre de Jesús, reprendas al diablo y hazle recordar que está vencido en la cruz del Calvario. Aleluya. Levanta esas manos al cielo. Porque tú tienes que recibir ese poder que viene de Dios sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu cuerpo.
Recibir en tus manos ese poder que viene del cielo. Recíbelo, recíbelo allí. Recibe ese poder. Acabas de ver la derrota del reino de las tinieblas. Acabas de ver cómo Jesús ha derrotado a Satanás a través del poder de la resurrección. Por lo tanto, Él quiere que vivamos en el mismo espíritu de la resurrección que Cristo nos otorgó. Ese espíritu de resurrección habite en tu cuerpo, habite en tu vida. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habite dentro tuyo. Alabado es el Señor, alabado es el Señor. Eleva tu espíritu a la presencia de Dios. Llénate del Espíritu Santo ahora, llénate del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu unja tu cabeza, tus ojos, tus labios, tu cuerpo. Que llene tu vida de su presencia. Porque eso es lo que te va a dar la victoria. Eso es lo que te va a dar la victoria sobre las tinieblas. Reprendemos ahora todo espíritu de enfermedad. Lo reprendemos, ordenamos que suelte nuestros cuerpos. Todo espíritu de infección ahora reprendo para que toque nuestros cuerpos. Reprendemos todo demonio de enfermedad que se mueve en Argentina. Lo reprendemos para que no toque nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos, ahora cauterizamos en el nombre de Jesús. Allí en el nombre de Jesús que no pueda desparramarse más este virus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús que ha vencido la muerte, que ha vencido la enfermedad. Señor, declaramos sanidad sobre la tierra, sanidad sobre Argentina, sanidad sobre nuestra iglesia, sanidad sobre nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que se vaya el miedo a la muerte. Que entendamos y comprendamos que la muerte es gloriosa cuando nos vamos con Jesús. Padre, derrama sobre nosotros esa convicción de que mientras Cristo nos tenga aquí, es porque hay un propósito en el trabajo que hacemos. Dios nos quiere pausarnos aquí. Que tengamos esa plena convicción de que Dios está usando nuestras vidas para su honra y gloria. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Espíritu Santo, toca el cuerpo de las personas que están enfermas ahora. La enfermedad se vaya de sus cuerpos. La enfermedad huye de los cuerpos. Empodera el corazón de las personas, empodera la mente, el espíritu de las personas, para que tomen autoridad contra los miedos, contra los temores, contra las tinieblas que atacan sus casas, sus hogares, sus hijos. En el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos que el poder de Dios ahora obra milagrosamente en nuestras vidas, sacando toda corrupción de nuestro cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, ahora se produce el milagro de cambios, el milagro en los corazones de cambiar a las personas. En el nombre de Jesús se produce el milagro de sanidad ahora. En el nombre de Jesús se produce ese milagro, liberando de todo dolor el cuerpo de las personas. En el nombre de Jesús se produce ahora. Ahora en el nombre de Jesús se produce. En el nombre de Jesús se produce ese milagro. En el nombre de Jesús, allí a la distancia, si está orando por seres queridos, por familiares que están lejos, levante esas manos al cielo con fe. El mismo Dios que está aquí, está allí con ellos. Levante sus manos con fe, creyendo en ese poder. Ahora enviamos palabras de Dios a sus vidas. Enviamos la palabra de Dios que los sana, la palabra de Dios que los resucita, la palabra de Dios que los levanta, la palabra de Dios que sana a las personas. La enviamos desde este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén.
Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Él viene pronto. ¿Cuántos dicen Maranata? Maranata significa Cristo viene. Así que diga bien fuerte ahora, Maranata. Diga, Cristo viene a buscarme. Amén. Alabado sea el Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Amén. Y que puedan vivir en el poder de la resurrección. ¿Se anima a decir? ¿Se anima a decir? Yo soy indestructible. ¿Se anima a decir eso? Hasta el último día de mi vida. Dígalo bien fuerte. Yo soy indestructible hasta el último día de mi vida. Amén. Un día va a morir, sí. Pero hasta el último día somos indestructibles. Amén. Cantamos una alabanza para glorificar al Señor.